Buenas Bienvenida, tardes a adelante. todos y a todas. Pues Adelante, primero que adelante. nada tengo un mensaje de la canciller designada que ya llega mañana a este país, felizmente para mí, porque ya tendré otro tipo de trabajo otra vez. Ella llega mañana y me dijo que ella estaba muy interesada en la participación de los jóvenes en el Y20, que era muy importante este foro y que les agradecía mucho a todos los que han estado colaborando con nosotros para lograrlo. O sea que les transmito un muy caluroso saludo de la embajadora Alicia Bárcenas. Quiero también decirle a todos los de el Instituto Mexicano de la Juventud que es muy importante para nosotros la participación de los jóvenes en el Y20, que les agradecemos mucho su apoyo y que queremos que continuemos así porque en el G20 es importante que esté el punto de vista de los jóvenes y que esté bien representada la juventud mexicana. Y creo que con los procesos de selección que han ustedes establecido, esto se ha logrado ya en varias ocasiones. Eh, Quiero que sean ustedes muy bienvenidos a, a este primer conversatorio con todos ustedes que participarán representando a México en la cumbre del G20, el Y20, organizada por la presidencia de la India en agosto de este año. Quiero agradecer el apoyo del director general del Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Santiago Rodríguez, y de todo su equipo. Creo que eh, el hecho de que se realice este esfuerzo desde hace varios años es muy significativo y les agradecemos de veras mucho que estén apoyando esto. Como ya es una tradición, queremos señalar que este encuentro funciona como una plataforma de diálogo con los jóvenes mexicanos y también como un ejercicio preparatorio hacia el Y20 en la India, que va a estar este año. La India es el presidente del G20. En este primer diálogo de 2023, en el que conversaremos de empleo y salud, escucharemos en primer lugar a Luis Guillermo Luna Gómez, nuestro representante en el canal de empleo. Nos va a hablar sobre las dificultades que enfrentan las y los jóvenes en los procesos de transición escuela-trabajo, en donde aún existen oportunidades limitadas, bajos salarios y condiciones de inestabilidad o informalidad. Reconocemos que los jóvenes requieren protección y apoyo para su futuro laboral. En este contexto, el Gobierno de México mantiene su compromiso con el impulso del emprendimiento como herramienta para crear empleos de calidad y para enfrentar los crecientes desafíos con soluciones innovadoras que marquen la diferencia. Para que el empleo juvenil sea verdaderamente inclusivo, las políticas públicas deben ofrecer oportunidades a las personas jóvenes y satisfacer sus necesidades independientemente de las circunstancias. Con el objetivo de tener un mejor comienzo de su vida laboral, todos los jóvenes merecen tener oportunidades productivas de capacitación, empleo y trabajo decente. En la segunda parte de este conversatorio, vamos a escuchar a Miranda González de León, representante en el canal de salud y bienestar en el Y20, quien realizará una introducción sobre sus propuestas en materia de salud mental y reproductiva. Y por cierto que hoy la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución por unanimidad sobre salud mental. Creo que esto muestra la importancia que se le está dando a este tema. Creo que es muy significativo que nuestra querida compañera Miranda González de León pueda referirse a este asunto. Quiero felicitarla por haber seleccionado este tema, que tiene cada vez más relevancia en las organizaciones internacionales. Quiero compartirles que apenas el lunes
También la Asamblea General aprobó una resolución propuesta y facilitada por México por el tema de salud mental y el apoyo psicosocial, que son dos temas en los que nuestro país ha insistido en distintos foros. Reconocer la importancia de la salud mental es reconocer la dignidad y el bienestar integral al que tienen derecho todas las personas, sin importar su género, condición u origen. Para México es necesario también que los países del G20 contribuyan en este esfuerzo, particularmente para eliminar el estigma y la discriminación que aún persisten sobre quienes enfrentan alguna condición mental o discapacidad psicosocial. Para concluir, quiero agradecer a nuestra delegación de jóvenes su compromiso y dedicación en los primeros meses de este ejercicio y el entusiasmo que han demostrado en las reuniones y negociaciones del Y20. Quiero agradecerles de veras nuevamente al Instituto Mexicano de la Juventud y a todos ustedes que están aquí comprometidos con nosotros en esta transmisión y a todos los que están haciendo el apoyo técnico y que nos están permitiendo vincularnos en este momento a través de estos medios que a veces adquieren vida propia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora. Agradecemos profundamente también desde el Instituto Mexicano de la Juventud el compromiso que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores con estos temas, con impulsar la participación de las y los jóvenes en este tipo de espacios. Y también reconocemos el gran trabajo que se está haciendo, por ejemplo, como bien señalaba, con el tema de salud mental, ¿no? Que pues además fue una resolución no solo aprobada por unanimidad, sino que pues fue presentada e impulsada desde el gobierno de México, bueno, desde México, ¿no? Entonces, pues para nosotros es muy relevante estar en este tipo de espacios y agradecemos muchísimo todo su acompañamiento porque si bien el proceso de la convocatoria pues es algo complejo y arduo, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como usted misma ha estado apoyando en varios de esos procesos y eso pues evidentemente demuestra el interés y el compromiso que hay con estos temas. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues pasemos ahora con la palabra de Luis Guillermo Luna Gómez. Él, como ya decíamos, es representante del Youth 20 en esta visión 2023 y va a estar hablándonos sobre el futuro del trabajo. Particularmente le pedimos que nos pueda hablar a Luis Guillermo sobre los retos y las potencialidades de la transición escuela-trabajo en un mercado laboral en constante evolución y que nos deje saber cuáles son los apuntes que hay que resaltar en el marco del G20 a propósito de la participación que tendrá en el Youth 20. Y pues creo que es un tema muy relevante en el que, por supuesto, las personas jóvenes no pueden dejar de estar. Así que, pues queremos escucharte, Luis, adelante. Gracias, compañeras, compañeros, Nayeli, un gusto estar con ustedes. Les saludo desde Monterrey, Nuevo León. Y bueno, sin duda el futuro del trabajo ha sido un tema que ha trascendido no solo en este canal, sino también en los demás canales de los temas de este año en el G20. Específicamente de lo que me pregunta sobre la transición escuela-trabajo. Hay varios retos, ¿no? Venimos de la crisis, ¿no? Global de quizás de este siglo, y esperemos que sea la primera y la última, de una pandemia, ¿no? Que cambió nuestra manera de trabajar, nuestra manera de estudiar, nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Y que tuvo un impacto diferenciado a los jóvenes, las y los jóvenes. Y este impacto también sacó a relucir muchísimas desigualdades, ¿no? Y creo que es un tema que los países que provenimos de América Latina y que estamos presentes en el G20 hemos sido muy vehementes en resaltar junto con las delegaciones del sudeste asiático y de África, en que a nuestra región, a nuestras regiones les impacta mucho la brecha de acceso a la información, acceso al conocimiento y, bueno, también la brecha digital, ¿no? Uno de los temas que más se repite en este canal es la industria 4.0, la innovación y este temor creciente en los últimos meses de que ciertas herramientas tecnológicas pueden llegar a reemplazar ciertos trabajos que antes dábamos por hecho, ¿no? Eh, Aquí también surgen varias preguntas y varias preocupaciones que se llevaron al foro, ¿no? La primera es, normalmente cuando se entra a trabajar a las juventudes se nos pide casi que tener
1, 2, 3 años de experiencia que evidentemente no tenemos, ¿no? Apenas seguimos estudiando o apenas vamos a salir de estudiar. Hay quienes se aventuran a estudiar y trabajar al mismo tiempo, en prácticas y demás, sean remuneradas o no, y pues es un reto construir esta experiencia, ¿no? Que se espera que nosotros tengamos. En ese sentido, una de las propuestas que se ha llevado a la mesa desde la delegación mexicana es contar con programas de entrenamiento que estén respaldados por tanto los estados como empresas, el sector privado, que certifiquen o que ayuden a las y los jóvenes a que se les abran las puertas a oportunidades laborales, no solo en el sector de las tecnologías, sino en cualquier otro sector en el que quieran desarrollarse. El reto ahorita es que el contexto cambia muy rápido, ¿no? En cuanto a el área de tecnologías de la información, que es donde suelo tener mi expertise, los softwares, la programación cambia muy, muy rápido, ¿no? Entonces es un reto alcanzar el contexto y que no nos sobrepase. En ese sentido, buscamos que las y los jóvenes tengan las habilidades no solo técnicas, sino también las habilidades blandas que les sirva como diferenciador en el mercado laboral. En este sentido, creo que el mayor reto de nuestra generación son las habilidades de hablar en público, escucha activa a veces, ¿no? Exponer nuestras ideas, defenderlas y argumentar es uno de los retos que nos enfrentamos como generación, solo por mencionar uno. Em, pero también nos encontramos con esta segunda alternativa que ha permeado durante esta década, que es el trabajo independiente, los trabajadores independientes o la gig economy, ¿no? La economía independiente, que es tú, independientemente, valga la redundancia, buscas alguna oportunidad con alguien que requiera tu producto, tu servicio, y pues ha abierto la oportunidad para que cualquiera pueda tener una fuente de ingreso. El problema es que puede ser inconstante y que también representa todo un reto en cuestiones de seguridad social, ¿no? No todos los países tienen todavía salvaguardas para sus trabajadores independientes en cuanto a acceso a la salud, a la vivienda, la parte también de trabajo sano en cuestión de seguridad y salud laboral, que por ahí Miranda va a ahondar un poquito más en ese tema, pero esos han sido de los grandes retos, ¿no? Al momento que queremos pasar del estudio al trabajo, que normalmente no suele ser como una sola vía, puedes estar, como les comentaba, estudiando y trabajando al mismo tiempo, o quizás tengas que dejar tus estudios para poder entrar a trabajar y mantener a tus dependientes, a tu familia. Son varios los escenarios, ¿no? Y que creo que lo que más abona la delegación mexicana en coordinación con las delegaciones que provenimos de América Latina, Asia y África es cómo hacemos también para cerrar las brechas de desigualdad que atañen a los jóvenes en el mercado laboral. Recordemos que nos atraviesan diferentes realidades, seamos mujeres, personas de la comunidad LGBT, población indígena, afrodescendiente, y cómo a través de las acciones afirmativas en estas iniciativas o programas de política pública que tienen que ver con capacitación, pues sí se tiene que tener especial atención para que quienes tienen menor acceso a oportunidades de educación y oportunidades laborales, pues cerremos esta brecha y eventualmente lleguemos a una igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo. Muchísimas gracias, Luis. Creo que tocas al menos tres elementos que me gustaría rescatar. Lo primero es que, en efecto, el contexto nos está rebasando. Ya de por sí teníamos una brecha, digamos, con la realidad del mercado laboral antes de la pandemia y creo que con la pandemia pues se nos agudizó como muchas otras cosas. Entonces, pues, ¿cómo nos ponemos a la par del contexto? Eso creo que es una gran pregunta y que no puede responderse solo desde un sector, ¿no? Lo segundo es que, pues en efecto, los desafíos de las nuevas modalidades del trabajo, pues tienen que ver también con ese nuevo contexto, ¿no? Y que al final, pues lo que no podemos dejar de lado es cómo no perdemos las condiciones de trabajo digno y los derechos laborales a propósito de esas nuevas modalidades, ¿no? Y lo tercero, que pues prácticamente es, bueno, ¿para qué? ¿Cómo nos vemos en estos espacios internacionales? ¿Cómo aportamos desde estos espacios internacionales, desde las juventudes? ¿No? ¿Por qué la importancia de las personas jóvenes, de que las personas jóvenes estén hablando en estos espacios, participando? ¿No? Yo creo que porque vamos ahí dejando esos
puntos relevantes que urge retomar y que esperamos que pues, puedan ser muy estratégicos y retomados de forma muy estratégica en este espacio. Muchas gracias. Pues a continuación quiero darle la palabra al director de estudios, de investigación y estudios sobre juventud del INJUVE, Mario Páez, que también nos va a compartir un poco pues, sobre qué estamos haciendo, cómo hablamos de empleo desde el gobierno de México y, bueno, pues también todo el tema de la discriminación laboral, que es otro de los puntos clave que nos pues apremian a resolver actualmente. Así que adelante, Mario. Muchas gracias, Nayeli. Me da muchísimo gusto poder estar el día de hoy acá con ustedes, compartir este espacio. Luis Guillermo Miranda, de sobra está decir que el orgullo y el reconocimiento que se siente por parte de todas y todos quienes integramos el INJUVE es grande, así como lo dijo la embajadora Moreno Toscano, este orgullo compartido por el gobierno de México, por sus instituciones, pero también estoy seguro por sus juventudes allá afuera. Así que, verdad, enhorabuena. Igual Diana, todo el equipo, un gusto compartir este espacio. Bien, voy a compartir pantalla para entrar en materia y aprovechar los minutos que tenemos. Como eso es un conversatorio, no quiero ocupar demasiado tiempo en presentar datos, estadísticas, información, cosas que ustedes de hecho ya conocen y que muchas de las personas que nos siguen en este espacio a través de las redes sociales probablemente también, pero hay 4 puntos que me parecen fundamentales de solo recordar para poder detonar lo importante de este espacio, que es la discusión, la conversación. El primero de ellos es el tema del desempleo, específicamente de las personas jóvenes en nuestro país. Uno de los grandes retos que durante las últimas décadas se ha generado y que requieren de un trazado integral, interinstitucional, de muchísimo trabajo. Hay que decirlo y hay que visibilizarlo para poder tener en mente. Las personas jóvenes en este país siguen siendo el sector en el que prevalece mayor tasa de desempleo. En este momento, la tasa de desempleo entre las personas jóvenes es del 5.3%, es decir, considerando población económicamente activa y cotejando la información de personas de 15 a 29 años, esta tasa es del 5.3%, que es significativamente más alta que el de la población general, que es del 3.0%, que no es que sea menor, pero, insisto, la comparación nos ayuda a recordar que como grupo poblacional seguimos teniendo ahí muchísimo trabajo que avanzar. El segundo dato sobre los ingresos para aquellas personas que en ese rango de edad tienen el privilegio de estar en un empleo formal. La mediana del ingreso mensual de jóvenes en el mismo rango, de 15 a 29 años, tomo 15 porque es la edad legal permitida para trabajo en nuestro país, ustedes lo saben, adolescentes de 14 y más, es de 4,095 pesos versus la mediana de la población mayor a 29, que es de 8,801. Y otra vez el mismo tema y la misma comparación. No es que ese dato sea para echar campanas al vuelo en términos de población general, pero nos ayuda a recordar el énfasis y la brecha que todavía tenemos frente a las personas jóvenes en México. El tercero, que es a donde quiero llegar en un par de minutos y con las siguientes diapositivas, sistemas de cuidado de la salud. Y sé que ese es un tema que Miranda trabaja y que va a seguir abanderando con fuerza en este espacio tan importante como el U20. Sistemas de cuidado de la salud. Hay una invisibilización sistémica en la región, en América Latina, del potencial estratégico de las juventudes en políticas, en el diseño y la implementación de políticas de salud y seguridad en el trabajo, que es una deuda pendiente que tenemos importantísima. Y finalmente, ahorro para el retiro. Educación previsional, que en ello sin duda alguna tenemos grandes avances en los países en la región, en particular en México. El Instituto Mexicano de la Juventud es parte de una red de instituciones que junto con SAR y con distintas instituciones pues encargadas del tema, pues estamos avanzando. Pero tenemos una deuda pendiente importante de poder pasar de las políticas de educación previsional a estrategias mucho más tangibles, aparejadas también de estructuras de incentivos, tanto del lado de la ciudadanía, del lado de las y los jóvenes, como del lado de la iniciativa privada, de los centros de trabajo, y por supuesto de políticas integrales empujadas por el gobierno. Ahora, con este encuadre muy general, yo lo que quiero hacer es partir de una pregunta base. ¿Inclusión para qué? Por supuesto que empezando como desde el final, a donde quisiéramos llegar es pues a políticas de inclusión en un escenario en el que todas las personas, específicamente las personas jóvenes, tengan más probabilidades de ingreso al empleo digno, al empleo bien remunerado. Pero una pregunta previa es: ¿inclusión para qué? Sabemos los porqués. Hay un tema de justicia social, por supuesto. Hay un tema de combate a las desigualdades estructurales. Hay un tema importantísimo de impulso al desarrollo nacional que ahora retomaré en una cita de la OIT, pero ¿inclusión para qué en términos amplios?
Para poder llegar a estos escenarios reales de justicia social, de combate a las desigualdades, de impulso al desarrollo, de políticas integrales, requerimos de visibilizar un concepto bien importante, entorno habilitante para las juventudes con enfoque intergeneracional. ¿Eso qué significa? No solo es abrir espacios para las personas jóvenes por abrir espacios para las personas jóvenes, que eso por supuesto es fundamental, para las instituciones públicas es una obligación de promover, para la iniciativa privada es una gran área de oportunidad en términos estratégicos, es decir, con todas las virtudes y bondades que sabemos y que acá podemos repetir, pero hay una atmósfera previa que construir, ese entorno habilitante. Una vez que abrimos espacios de inclusión para las personas jóvenes, una vez que logramos que esos espacios crezcan y se sistematicen, ¿qué tenemos que hacer alrededor para poder construir esos espacios en términos de entorno habilitante que recuperen un poco los puntos que mencionaba, que tienen que ver con los sistemas de cuidado, de salud, de seguridad en el trabajo, de educación para el retiro, de educación previsional, entre muchos otros temas, que construyan ese entorno habilitante como gran reto, como gran requisito, y agregamos acá algo bien importante desde el INJUVE siempre, con un enfoque intergeneracional. Para decirlo en otras palabras es, ¿cómo hacemos para abrir más espacios para las personas jóvenes en términos de inclusión laboral? ¿Cómo una vez que están abiertos, generamos ese entorno habilitante para que detonen todas sus potencialidades? Y ahora vamos a entrar brevísimamente en materia. Y dos, ¿qué representa los esfuerzos que hoy estemos haciendo en la siguiente década o en las siguientes 2 o 3 décadas en términos de solidez financiera a nivel nacional, en términos de crecimiento de los sectores visto de la iniciativa privada, en términos de consolidación y conformación de nuevos clústeres? Hace rato se dice algo bien importante, cómo el contexto y el avance tecnológico nos rebasa. ¿Cómo hacemos para que en 2 décadas en este país ya no sea un problema que el avance tecnológico nos rebase, sino que estemos con plena competencia y preparación para afrontarlo, y no solamente afrontarlo en términos reactivos, sino para potenciarlo, para impulsarlo, para administrarlo y para verdaderamente ser punta de lanza como país, pero también desde los distintos sectores? Esa es la idea detrás de los retos que tiene el simple hecho de responder esta pregunta con la altura que sé que ustedes lo están haciendo desde sus acciones. No voy a entrar en todo el detalle para ceñirme a los tiempos, pero en los diversos conversatorios que empujamos desde el INJUVE a través de nuestras acciones, desde acá coordinamos una jornada nacional sobre perspectiva de juventudes que nos lleva a discutir cómo replantea el tema de la participación de las juventudes en todos los sectores. Lo hablamos con los congresos locales, lo hablamos con diseñadoras e implementadoras de políticas públicas, lo hablamos también con cámaras y asociaciones empresariales. ¿Cómo hacer para cambiar el chip y verdaderamente empezar a pensar en términos de juventudes, todos estos y muchos más aspectos? Desde la definición de perfiles, ¿qué puestos necesito para que mi sector, para que mi empresa crezca y detone? La visibilización y el compromiso público por las juventudes, por parte de las empresas. ¿Cómo lo hago y para qué me sirve desde la iniciativa privada en una racionalidad, por supuesto, empresarial y económica, que es perfectamente válida, y cómo desde las instituciones y el gobierno la cobijamos, la potenciamos y la orientamos a la garantía de derechos? ¿Cómo incorporamos esa perspectiva en los procesos de selección basado en méritos para la incorporación a las plantas productivas? Por supuesto, en la innovación, cómo implementamos acciones afirmativas para jóvenes. Cuando hablamos de juventudes como tema transversal, tenemos ahí el tema de la interseccionalidad, mujeres jóvenes con una discapacidad, jóvenes indígenas que pertenecen a la diversidad sexual, entre otras interseccionalidades que complejizan el tema de la garantía al ejercicio de derechos, pero también en estricto la inclusión laboral como estrategia, que complejizan, pero que obligan pues al diseño de estrategias también mucho más robustas. Cómo transversalizamos esa perspectiva en términos de accesibilidad, de cultura laboral, de diversidad y pluralidad, y finalmente de cultura del reconocimiento, que cada vez es más central en la discusión de estrategias de inclusión laboral para las personas jóvenes. En esos conversatorios que llevamos por las 32 entidades del país desde el INJUVE, insisto, con distintos sectores, pero que hemos empujado con cámaras, asociaciones empresariales, hablamos de todos estos ejes de inclusión, de capacitación. No nada más es la inclusión por la inclusión, como decía, sino en estrategias de capacitación, de profesionalización dentro de los sectores, de cada uno de los sectores distintos de la IP. ¿Cómo hacemos para que a través de procesos cruzados intergeneracionales esa capacitación se potencie? En términos de asesoría estratégica, ¿cómo hacemos para cambiar el chip y que no se siga viendo nunca más en este país y en nuestra región a las personas jóvenes como mano de obra
no cara, por decirlo de alguna forma, como mano de obra no cara, pero sí muy calificada. No, ¿cómo hacemos para que ese chip cambie? Y pensemos, por ejemplo, en cómo las juventudes participan en la construcción de estrategias de inteligencia de mercados, que es algo que ha pasado en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, desde al menos hace 2 décadas, como una política central empujada por los distintos sectores, no solo desde gobierno. Y finalmente la toma de decisiones y la participación, más allá de la mano de obra, muy calificada probablemente, ¿cómo hacemos para que cada vez haya más emprendimiento, para que haya más empresas cuyos cuerpos directivos estratégicos estén encabezados por personas jóvenes? Cierro con algunas preguntas que justamente la idea es que las podamos retomar en la discusión. Hablamos de una nueva era que implica nuevas demandas, y hablamos también entonces del requerimiento de nuevas competencias. Cuando hablamos de competencias, ustedes lo saben bien, hablamos no solo de conocimientos, sino también de habilidades para implementar esos conocimientos, de aptitudes y de actitudes frente a esos conocimientos. Esos 4 elementos de una competencia que tenemos que seguir desarrollando cuando hablamos de habilidades digitales, de competencias de programación disruptiva, como lo decía Luis Guillermo hace unos minutos, este tipo de programación que cada 10 minutos está cambiando y rebasándonos, de investigación de frontera, este tipo de investigación que surge cuando el paradigma actual en cualquiera de los temas que estemos hablando ya no alcanza para describir la realidad y los nuevos fenómenos. Por supuesto, innovación de procesos y el gran tema en la coyuntura que vivimos, la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos para no solo entenderla, sino para administrar todas las tensiones que se están generando al respecto en beneficio de estrategias de inclusión? Dejaré estos pequeños puntos para discutir un poco más adelante, pero pues básicamente es en cada una de las aristas que implican las estrategias de seguridad y salud en el trabajo, que van desde construir espacios seguros para las personas trabajadoras, visitantes, contratistas, hasta diseñar, implementar y poner en práctica planes de emergencia, vaya, atravesando, por supuesto, por garantizar la formación y capacitación de nuevas personas empleadas en términos de seguridad y salud, a una pregunta central y que me alegra mucho por eso que el perfil específico de Miranda esté acá. En términos de seguridad y salud en el trabajo, en términos de salud ocupacional, pues, ¿cómo hacemos para empezar a discutir en América Latina que no solamente hablamos de seguridad en términos integrales, en servicios, en términos de los productos y maquinarias y químicos y productos radioactivos? No, no solo es salud física. ¿Cómo hacemos para que también posicionemos el tema de la salud mental como un requisito indispensable para poder hablar de políticas de seguridad y salud en el trabajo, para poder verdaderamente hablar de salud ocupacional? Porque hoy en día estos bullets justo los recuperaba, son un extracto de los documentos centrales de las instituciones internacionales responsables de garantizar que estas políticas permeen en todos los países, y por ningún lado alcanzamos a ver con la altura que merece el tema de la salud mental. Si hablamos de habilidades digitales, de programación disruptiva, de inteligencia artificial, de las nuevas competencias, todo ello va a generar también, no en 10 o en 20 años, quizá en meses, una nueva atmósfera llena de nuevos requerimientos de seguridad y de salud ocupacional. La ansiedad, la depresión y el tema del aceleramiento mental es algo que tenemos que empezar a visibilizar. Y así que Luis Guillermo, Miranda y a todas y todos los jóvenes que nos ven a través de las redes sociales, estas discusiones son las que tenemos que abanderar. Así que desde el Instituto Mexicano de la Juventud, como siempre, todo el acompañamiento y muchas gracias por esta oportunidad. Nayeli. Muchas gracias, Mario. Yo creo que das pie perfecto para el tema que sigue, ¿no? El track de salud y bienestar, y que en efecto no puede desligarse del tema del trabajo, ¿no? Y cómo vamos aprendiendo a mirar desde una lógica integral los temas. Creo que es parte del trabajo que estamos intentando hacer. Rescataría justo lo que plantea sobre el entorno habilitante. Creo que hemos subestimado mucho el concepto, es complejo de entender, o sea, y mencionar que todas y todos estamos rodeados de un entorno que va facilitando, dificultando el cómo nos desarrollamos y cómo particularmente las personas adolescentes y jóvenes pues van construyendo un proyecto de vida. Es bien complejo, y me parece que irlo posicionando y entendiendo el entramado de lo que implica ese entorno es súper importante. Lo segundo es lo que hemos dicho siempre, ¿no? La perspectiva de juventudes. A veces es complejo plantearla, es como un concepto muy abstracto, pero lo acabas de decir de una muy buena manera. Toca cambiar el chip, cómo vemos a las personas jóvenes. Cómo vemos a las personas jóvenes desde el mundo adulto, pero cómo motivamos a que las personas jóvenes también se vean desde otra lógica, ¿no?
porque pues ha sido complejo también incluso cambiar ese chip en las mismas personas jóvenes. Y bueno, pues la salud mental que ya claramente ahorita nos van a acompañar tanto Miranda como Diana y nos van a compartir. Así que, pues sin más, le dejo la palabra a Miranda González de León. Ella, como ya les había comentado, va a ser representante del U20 en la edición 23 en este track de salud y bienestar. Y pues la pregunta no está fácil, en realidad es cómo las juventudes pueden contribuir a garantizar la reducción de la brecha de género en el acceso a la salud mental y a la salud reproductiva o la salud sexual y reproductiva. Yo creo que además, en esta lógica de hablar de la salud integral, pues no podemos para nada, y menos en el caso de las mujeres, desdibujar todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Así que, adelante, Miranda. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno poder estar aquí y compartir este espacio con personas admirables y por supuesto con mujeres admirables que están trabajando en pro de estos temas. Y me alegra mucho justamente que hayan aperturado pues esta relación que tenemos en los temas que estamos tocando de trabajo y salud, porque claro, es algo muy relevante. Y creo que, bueno, podemos establecer que garantizar una vida sana y promover el bienestar, pues son partes esenciales de este desarrollo sostenible que estamos buscando, ¿no? Como personas jóvenes. Y me alegra mucho, comentando también lo que comentaba la subsecretaria de esta propuesta que acaba de ser aprobada en la Asamblea de Naciones Unidas, pues justamente algo que me parece muy importante que comentaba el doctor Juan Ramón de la Fuente, era que ya no podemos solamente buscar asegurar el acceso a los servicios de salud, sino que hay que prestar bastante atención en estos determinantes sociales y económicos, así como ambientales que afectan a la salud tanto física como mental. Y creo que aquí es donde encontramos esta relación en los temas y en los aspectos que estamos tocando. Y bueno, independientemente de que tenemos establecido que es algo indispensable el poder asegurar el acceso a servicios de salud para todas las personas, también sabemos que el acceso a estos servicios no es igualmente fácil para todas y todos. Y hay diferentes factores que crean barreras, ¿no? Desde el nivel socioeconómico, el género, el grupo étnico, religioso, entre otras determinantes en las que encontramos también relación con este tema, ¿no? Y bueno, justamente aprovechando que se haya puesto esto sobre la mesa y para hablar de estas brechas que tenemos en cuanto al alcance del acceso a salud en materia de brechas de género, pues quisiera abordar, igualmente estoy de acuerdo en que no vamos a ahondar en todos los datos, pero sí para hacer presente estos problemas y desafíos que tenemos actualmente, pues bueno, hablar un poco de esta relación, ¿no? Por ejemplo, que es común que las estrategias de seguridad social estén vinculadas de alguna forma, si no es que en su totalidad, con los aspectos de trabajo y escolaridad, ¿no? Entonces, afortunadamente, creo, nos estamos moviendo en favor de reconocer la salud como un derecho para todas y todos, independientemente de estas situaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta esta vinculación, es importante reconocer las diferencias en estos aspectos. Ya se ha hablado mucho y se ha discutido de, por ejemplo, la diferencia en los ingresos que perciben las mujeres respecto a los hombres sobre el mismo tipo de trabajos. Se ha hablado de cómo una barrera importante en el acceso a la vida laboral es el hecho de que sobre la mujer recaen las responsabilidades de los trabajos de cuidado, de los trabajos del hogar, que si bien no son formalizados como un empleo en la mayoría de las ocasiones, por supuesto son trabajos que quitan mucho tiempo en la vida de una persona y por supuesto causan esta barrera en el desarrollo pues profesional y de cierta forma económico. Y no solamente eso, sino que también por la vinculación que tenemos con la salud, pues generan también una barrera en el acceso a los servicios de salud. Y esto, bueno, sin hablar también de esta parte súper importante que ya recalcaron de la interseccionalidad, en donde hablando justamente de este tema de los trabajos de cuidado y los trabajos de salud, pues justamente no solo tenemos que la mayoría de las personas que hacen estos trabajos son mujeres, sino incluso en México, pues mujeres indígenas, ¿no? Entonces, es algo muy importante cuando estamos hablando de cómo aseguramos ese acceso a la salud, tomando en cuenta que realmente tenemos una situación de desigualdad,
en cuanto a las oportunidades que tenemos. Y no solo esto, pues también hemos visto que la desigualdad permea en la ciencia. Hay un mayor grado de investigación sobre las afecciones en hombres que en mujeres, sus efectos, así como sus tratamientos, eh, incluso abordando específicamente el tema de salud sexual y reproductiva, pues justamente muchas estrategias justamente replican esta violencia de género, poniendo de nuevo en los hombros de la mujer, en los hombres de la mujer, esta responsabilidad sobre la salud reproductiva, ¿no? Incluso a través de métodos que se han comprobado, pues tienen ciertos efectos negativos sobre la salud, tanto física como mental. Entonces, tenemos realmente ese compromiso de empezar esta parte de cuestionar lo que hemos normalizado, y de cuestionar precisamente, a ser críticos ante estas brechas, estas desigualdades de género, y cómo podemos nosotros como jóvenes pues hacer algo al respecto, ¿no? Buscar cómo podemos actuar nosotros ante estos problemas. Y bueno, en general, cuando hablamos justamente de salud mental, no solamente se ha establecido que las mujeres pueden presentar mayores casos o tasas más elevadas de trastornos mentales, sino también incluso, pues como decíamos, ¿no? Síntomas más graves y discapacitantes, que no en todos casos, es importante aclarar, no en todos los casos un trastorno pues es discapacitante, pero es algo, una diferenciación importante que se tiene que hacer y que se discute mucho actualmente en este tipo de foros para poder definir qué es eso que tomamos como salud mental y qué es eso que estamos tomando como salud integral. Eh, y bueno, justamente ya hablando de estas cifras como importantes que nos recalcan la emergencia y los desafíos que estamos teniendo, y hablo de una emergencia que justamente me llevó a interesarme por este tema, pues es que hace muy poco la OMS justamente reveló este dato de que la segunda causa de muerte de personas jóvenes era el suicidio, ¿no? Entonces, ¿cómo nos está afectando este tema? Y bien lo mencionaban, incluso a raíz de esta crisis sanitaria que tuvimos, estos factores de los que justamente se hablaba en la Asamblea General, estos factores sociales, económicos, ambientales, se han agravado para convertirse en factores que pues intensifican la posibilidad de desarrollar este tipo de trastornos. Entonces, es realmente importante poner este tema sobre la mesa, sobre todo en este tipo de foros en donde tenemos esa vinculación y esa posibilidad de cooperación entre distintas áreas de trabajo y distintos sectores. Asimismo, pues también recalcar la importancia y la emergencia que tenemos de atender lo que son problemas de salud sexual y reproductiva, pues hablando un poquito de estas cifras alarmantes, solo en el 2020 se hablaba de que 15% del total de nacimientos fueron justamente de madres adolescentes de menos de 20 años, ¿no? Y la falta de esta educación sexual y desinformación que hay entre las personas jóvenes. Asimismo, la percepción que se tiene entre la población sobre la culpabilidad de mujeres que cometen abortos que están calificados como ilegales, ¿no? Dependiendo de cómo se clasifiquen. Entonces, es algo bastante importante. ¿Cómo reducimos estos estigmas? ¿Cómo empezamos a quitar estos tabús? Y ponemos estos temas que de cierta forma son controversiales. Controversiales porque es difícil tal vez hablar de salud mental, de ayuda psicosocial, cuando hay regiones en donde las personas aún se están muriendo por enfermedades transmisibles, ¿no? Y entonces, ¿cómo alocamos mejor los recursos? ¿Cómo nos ocupamos de todo el espectro que tiene que ver con lo que significa salud integral? Y también, ¿cómo posicionamos los temas de salud sexual y reproductiva? Que debo decir, incluso dentro de este foro, hasta ahora ha sido un reto cuando tenemos tantos tabús dentro de este tema y tantas concepciones del cómo debería abordarse, ¿no? Entonces, entendiendo esta emergencia y los desafíos que se están presentando, pues bueno, contestando a la pregunta, ¿por qué es tan importante el papel de los jóvenes? Pues simplemente nosotros representamos cerca de un cuarto de la población total y somos justamente esa fuerza que va a tomar esos puestos de liderazgo en un futuro.
Pero también es importante decir que justamente somos un grupo de influencia bastante grande en la toma de decisiones actualmente y que lo seguiremos siendo. Entonces, es muy importante empoderar realmente a esta población, a este grupo poblacional, para ser esos actores de cambio que promuevan y realmente se muevan en esas propuestas y en esas iniciativas para atender estos problemas que actualmente nos están aquejando, que justamente también, si no hacemos nada, pues simplemente se van a agravar con los años y van a ser un problema mayor para las generaciones que están por venir. Y bueno, justamente creo yo, ¿cómo podemos nosotros como personas jóvenes contribuir a la reducción de estas brechas? Brechas de género y en general estas brechas de acceso a la salud. Bueno, primero que nada, creo que es importante el empoderamiento en el sentido, y como decían bien, el habilitar a las personas, el capacitarlas, el educarlas para realmente bajarnos de esta idea de que no podemos hacer mucho nada más nosotros desde nuestra posición, sino que hay que tomar en cuenta que podemos contribuir desde el educarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, sobre esos problemas que están aquejando a nuestras comunidades, ¿no? Y la concientización, la reducción de estos estigmas entre nuestros círculos sociales. No solamente las juventudes se pueden educar a sí mismas, sino que también pueden ayudar a educar a otros. Por supuesto, iniciativas de apoyo comunitario en cuanto a temas de salud mental, de salud sexual, de educación, esta parte de vinculación y apoyo en generación de alianzas, este interés y trabajo por la investigación en estos temas que hemos visto han estado pues permeados tal vez o replicando estos sistemas de violencia y de brechas al hacerlos poco accesibles y poco incluyentes. Y claro, muy importante, pues la participación política que tenemos como jóvenes, como parte de nuestras responsabilidades como ciudadanos, que todos los grupos poblacionales tienen. Esa responsabilidad de estar presentes, de conocer nuestro contexto y de empujar esos cambios que queremos ver. Entonces, creo que esa parte es muy importante y justamente eso nos lleva a ver por qué es tan relevante que se abran estos espacios para que nosotros pues opinemos en las mesas de decisión, podamos poner nuestra perspectiva justamente aquí. Y bueno, ya aterrizando un poco justamente las discusiones que se han tenido en los últimos meses dentro de esta área en el foro del Y20 y propuestas que se han presentado, justamente una idea que se tiene en común es el poder de acceder a las personas, de acercarnos a ellas a través de los sistemas educativos, ¿no? Por ejemplo, promover estrategias de apoyo psicosocial dentro de las instituciones educativas, así como educación sexual y reproductiva desde temprana edad. Además de estrategias que promuevan actividades recreativas para la prevención del uso de sustancias nocivas y otras afecciones de la salud mental. Siempre desde una idea comprensiva y pues no criminalizante respecto a estas prácticas. Pero también algo muy importante dentro de estas propuestas y dentro de estas discusiones ha sido, oye, pero ¿cómo incluimos entonces a todas esas personas que, por ejemplo, no están en una situación de escolarización, no están dentro de las instituciones educativas, que es una realidad muy importante? Y también, ¿cómo incluimos a todas esas personas que no están dentro del ámbito laboral formal? Entonces, justamente es cómo generamos estas estrategias que realmente sean útiles para todas y todos. Siempre teniendo en cuenta que tenemos ese compromiso y responsabilidad con los grupos más vulnerados para cerrar las brechas, por supuesto. Y bueno, creo que justamente la principal cosa que me llevo de la precumbre que tuvimos ahora en abril de este encuentro es esta idea de que si buscamos soluciones que realmente beneficien a los grupos más vulnerados, entonces podemos aplicarlas o posiblemente serán algo que beneficie a la gran mayoría de la población, ¿no? Justamente para no dejar estas perspectivas de lado. Sin embargo, entender esta diversidad, pues es un trabajo magno, ¿no? Que aún nos corresponde si realmente queremos ser esos actores de cambio.
y cómo las desigualdades se intersectan y crean contextos para los cuales pues se requieren soluciones bastante tropicalizadas, bastante específicas, en donde pues no todo nos puede beneficiar de igual manera o no todo nos puede afectar de igual manera. Entonces, incluso el papel de los jóvenes desde el cómo, por ejemplo, aseguramos la paridad en este tipo de espacios, en este tipo de foros, o cómo aseguramos que este tipo de foros sean todavía más influyentes. Ese es un área de oportunidad por la que todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Y es el compromiso que nosotros tenemos al tener el privilegio de estar parados aquí y de poder expresar nuestras opiniones en el sentido de tengo la responsabilidad de conocer más de la diversidad dentro de mi país, de las diferentes situaciones que lo aquejan, de las diferentes situaciones de dificultades para acceso a la salud, de dificultades para acceso a oportunidades de trabajo, etcétera. Y pues realmente cómo lo puedo traer a estas mesas en donde estamos siendo escuchadas y escuchados, ¿no? Entonces es realmente un compromiso y un trabajo que nos queda por delante, hacer estos espacios todavía más incluyentes, eh, pero sin duda el rol que estamos teniendo es muy relevante y es algo que espero que se siga fomentando y que tenemos la responsabilidad de luchar porque se siga fomentando, porque realmente creo que sí podemos hacer un impacto en esta reducción de las brechas simplemente desde estas pequeñas acciones como promover espacios más inclusivos para, para escuchar a las personas jóvenes de todos los ámbitos. Muchas gracias. Miranda, pues, híjole, es un tema bien complejo porque como bien señalas, está muy basado en el tema diferenciado de cómo afectan las desigualdades y las brechas, ¿no? Y creo que en el caso, pues, de las mujeres jóvenes, tú señalabas cosas súper importantes, desde la cosa más básica que no hemos logrado cambiar, que es el por qué las mujeres siguen cargando con las tareas de cuidado y sobre todo las mujeres jóvenes, hasta pues la propia mirada que hay en torno a la salud sexual o a los derechos sexuales, ¿no? Entonces creo que es un tema muy desafiante y bueno, ni qué decir del tema, por ejemplo, del suicidio, ¿no? Que pues no quiero ahondar más porque nos encontramos también acompañadas de una experta en la materia. Está con nosotras Diana Tejadilla Orozco, ella es secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental y pues además una gran aliada que ha trabajado con el INJUVE en distintos programas, así que pues no voy a robarle más la palabra, que ella nos cuente pues de todo esto que sucede en el ámbito gubernamental y público. Adelante, Diana. Muchísimas gracias, Nayeli. Muchas gracias por esta invitación y los saludo a todos los compañeros que están aquí en el conversatorio, pero también a las personas que nos están escuchando. Y bueno, el día de hoy yo quiero comenzar partiendo de este concepto y mucho para complementar lo que venían platicando quienes me antecedieron. Entonces, en este sentido, lo que yo quiero platicarles a ustedes es que somos microsistemas dentro de grandes sistemas. Y este microsistema que somos los seres humanos tienen un componente biológico o físico, mental y social. Y partiendo de esto, quiero mencionar la definición de salud que nos da desde 1948 la OMS, Organización Mundial de la Salud, en su constitución. La OMS define la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades, ¿sí? En este sentido, tenemos que recordar que cualquier cosa que haga un ser humano va a tener un componente en cada una de estas tres esferas o incluso en otras esferas, ¿sí? Pero esto es lo básico. Entonces, no podemos separar la parte social o la parte que tiene que ver con cuestiones sociales, con vínculos ya sean afectivos, laborales o de otra índole, de lo que está ocurriendo dentro de la persona biológicamente, síntomas generales biológicos o médicos, y también de lo que está produciendo su mente a partir de todas estas experiencias, a partir de su entorno social, a partir de su nutrición, de su educación, de la disposición de los recursos que muchos de ellos deberían de ser, pues los derechos humanos, ¿no? A los que tendríamos que tener todas las personas. En este sentido, quiero definir a la salud mental con 4 componentes que también nos lo da la Organización Mundial de la Salud. El primero es
la salud mental es este estado de completo bienestar en donde el individuo puede desarrollar sus propias habilidades, puede además enfrentar el estrés cotidiano, que es normal y que es una constante en la vida de cualquier persona, puede trabajar para ser productivo no solamente a nivel económico, sino en las diferentes áreas de su vida, y puede contribuir con su comunidad. Si no tenemos o si está comprometido alguno de estos puntos, quiere decir que no tenemos salud mental y, por tanto, no tenemos salud. Así pues, quiero mencionar, y tampoco me voy a meter en datos específicos, pero quiero presentarles esta tabla general del INEGI que nos presenta las causas de muerte según el grupo etario. Y podemos observar que principalmente en nuestros jóvenes, en nuestros incluso niñas, niños y juventudes, son los accidentes, seguido de agresiones, pero está en un papel preponderante, y estos son datos de México. Hace un momentito Miranda nos contaba de un dato global como la segunda causa de muerte en los jóvenes, el suicidio. En México la tenemos como la tercera causa de muerte, y ahí generalmente sube y baja la segunda o la tercera causa de muerte. Lo alarmante es que en la región de las Américas la tasa de suicidio se viene incrementando a lo largo de los años. Es la única región que ha venido incrementando y México no es la excepción. En lo que México sí es la excepción es que actualmente México es el único país de la región que tiene un programa para la prevención del suicidio en el sector público, en el sistema de salud público, y eso es un gran avance. Aquí quiero mencionar que generalmente cuando tenemos un problema de suicidio, dado que es un problema de salud pública, no es solamente la problemática el que la persona esté deprimida y se quiera suicidar, sino que el suicidio es un conjunto de factores de riesgo que se unen para hacer que una persona piense que la única solución a los problemas y al dolor que está presentando es acabar con su vida. Pero generalmente el suicidio viene aparejado de una serie de razones que llevan a esta persona a decidir atentar contra su vida. Y generalmente hay algo que se conoce como patología dual, que es el tener algún problema de consumo de sustancia con algún otro problema de salud mental. Entonces, en este sentido, y vuelvo otra vez al primer esquema, en donde la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, no podemos separar estos diferentes factores de riesgo y no podemos ver a una persona solamente como, entre comillas, un suicida o un esquizofrénico o un depresivo. Simplemente es una persona con una condición que está afectando su salud, en este caso su salud mental. Por eso es que es muy importante que entendamos qué significa que el suicidio sea un fenómeno de salud mental. Esto implica que hay otros factores involucrados en diferentes áreas, no solamente de la salud, no solamente de su cuerpo físico, sino de la sociedad, sino también de cómo estamos generando diferentes formas de información para nuestros jóvenes. Así pues, algo que quiero mencionar es que, bueno, datos parciales de 2021, que son los datos formales que tenemos en México, nos dicen que casi 8,500 personas, es el primer semestre de 2021, se quitaron la vida en nuestro país, ¿sí? En promedio, 23 suicidios al día. Lo que hemos estado observando es que cada vez más chiquitos se están quitando la vida. Y muchas veces, por ejemplo, puede haber algún niño que dice, bueno, yo me tomé 2 pastillas que no sé qué eran porque me quería morir. A lo mejor no es de alta letalidad, pero es un intento suicida, no importa que hayan sido 2 aspirinas y no le haya pasado nada. Por eso es fundamental que podamos detectar el factor de riesgo, tanto en suicidio como en otras patologías. Y esto tenemos que aprender a detectarlo, no solamente el personal clínico en las unidades, sino toda la población mexicana, porque en un problema de salud pública
todos somos responsables, todos los adultos somos responsables y toda la población podemos hacer algo al respecto. Aquí quiero ilustrar cómo es que el riesgo de suicidio se incrementa dependiendo de si tenemos algún problema del consumo de sustancias. Cuando tomamos alcohol se incrementa en un 4.4%. Y, por ejemplo, cuando estamos abusando de los anestésicos, se incrementa hasta en un 11.4%. Es importante que desarrollemos estrategias para poder tener un mayor control de los diferentes estimulantes, de las diferentes sustancias que nuestros jóvenes están consumiendo y que nosotros mismos estamos consumiendo, porque también hay diferentes tipos de consumidores en los que no voy a abundar, pero sabemos que está muy normalizado el tomar alcohol, el fumar, y pues quiero mencionar que el tabaquismo y el alcoholismo son de las principales problemáticas que representan una carga al sistema de salud. Gastamos el dinero en estas patologías y queda poco para poder hacer prevención y promoción de la salud. Por eso es que no podemos solos trabajar como Secretaría de Salud, no podemos solamente tomar en cuenta digamos que los organismos internacionales o las instituciones encargadas de la salud, las secretarías, los ministerios de salud, sino que tenemos que ir a hacer un llamado a todos los sectores, como es el caso de lo que se ha hecho en la Estrategia Nacional de Salud Mental y Adicciones, invitar a todos los sectores para que puedan participar y poder ir cubriendo dentro de esta propuesta de los objetivos del desarrollo sostenible y a lo largo de la vida con una perspectiva de género, con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva de interculturalidad, para ir de alguna manera llenando esos huecos juntos para que las juventudes puedan tener un futuro más prometedor para tomar estas decisiones que tienen que tomar. Aquí el ejemplo de que, bueno, de un inicio se hizo la invitación a las 18 secretarías de Estado. El día de hoy ya hay más de 640 instancias gubernamentales participando dentro de una de nuestras principales estrategias, que es la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Ahorita voy a hablarles rapidísimo de ese tema, pero antes de eso quiero mencionarles que aunado a toda esta gran brecha que vienen platicando nuestros compañeros y que también en salud existe, se suma la pandemia, ¿sí? Y es normal que surjan como una caja de Pandora las problemáticas en salud mental. Es normal que la gente esté estresada, que la gente esté ansiosa, que la gente tenga estrés postraumático, que se incrementen las violencias, porque estamos viviendo una pandemia. Si leemos un poco de la historia de las pandemias, esto es normal. Lo que no es normal es quedarnos ahí. El día de hoy, después de haber vivido todas estas huellas que ha dejado la pandemia, como el dejar de atender algunas patologías agudas, algunas patologías crónicas, por atender propiamente a la problemática del COVID, bueno, pues se suman los trastornos mentales, las crisis económicas y la desigualdad. Y esto, pues tenemos que tenerlo en el esquema para poder trabajar en conjunto con objetivos un poco más enfocados en digamos que metas globales, como sería el caso de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pero siempre poniéndonos de acuerdo. En este sentido, se ha logrado que a través de la Secretaría de Salud y presidiendo en los diferentes estados, el secretario de Salud, hemos organizado unas mesas que permiten poder integrar a los diferentes sectores, a las diferentes secretarías de Estado, para que sumen sus programas y sus estrategias, para que todos sumemos los programas y las estrategias en el sentido de poder dar una mayor y una mejor calidad de vida a las poblaciones, por supuesto que con énfasis en las infancias y la adolescencia. Tenemos en esta estrategia nacional 3 principales líneas, que es la capacitación y la vinculación de todo el personal de salud para que todas las personas puedan acudir a su clínica de primer nivel de atención y que los clínicos puedan detectar las
problemáticas más comunes de salud mental. El día de hoy hay más de 100,000 clínicos, principalmente médicos, pero también hay psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales que tomaron este curso. Es una guía de la Organización Panamericana de la Salud para el abordaje de los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias. Esto nos permite tener un mayor alcance en la atención con los jóvenes. Tenemos además la EMPA, Juntos por la Paz, la Estrategia para Prevención de Adicciones, que nos permite sumar los esfuerzos y poder hacer sinergia y optimizar los recursos. Y tenemos por otra parte el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, que como les mencionaba, México es el primer país de la región que tiene un programa de este tipo a nivel de salud pública. Todo esto está normado y todo esto está ya contenido dentro de la última reforma a la Ley General de Salud que se hizo en mayo del año pasado. En este año se aprobó el decreto para que las instancias encargadas de la salud mental y las adicciones pudieran fusionarse en una sola instancia gubernamental y hacer trabajo conjunto y colaborativo para optimizar. Pero lo que nos interesa sobre todo de este trabajo colaborativo es que más que trabajar en las unidades de atención para atender las enfermedades mentales, que podamos trabajar en la comunidad para atender y potenciar la salud pública, la salud mental, teniendo en mente que somos estos microsistemas dentro de grandes u otros sistemas con determinantes biológicos, mentales y sociales, y que tenemos que echar a andar acciones de promoción, de prevención, de atención, diagnóstico, rehabilitación, capacitación, investigación, para poder realmente captar las necesidades de la población y optimizar los recursos. Un ejemplo es el caso del comportamiento suicida, ¿sí? Que no solamente es estar contabilizando el número de suicidios o el número de intentos, sino podernos dar cuenta de, antes de que una persona tenga ideas o planes o intenciones de muerte, detectar qué es lo que está generando dolor emocional, porque recordemos que las vías del dolor emocional son las mismas que del dolor físico. Y entonces los chicos están autolesionándose, están actuando y teniendo conductas que ponen en peligro su vida. Ahí tenemos que entrar, ahí o antes es cuando tenemos que entrar y trabajar en conjunto, no cuando ya se vino el comportamiento suicida, que cabe mencionar que obviamente que se tiene que atender. Para esto hay diferentes herramientas ya desarrolladas, tanto a nivel del contexto más cercano, la casa, la escuela, el trabajo, que son las acciones de autocuidado, como acciones comunitarias que puedan permitir que la gente participe y se ponga de acuerdo antes de llegar a un primer nivel de atención o a un nivel de atención más elevado, como sería un hospital psiquiátrico o un hospital de especialidades. Para esto tenemos diferentes herramientas que simplemente las voy a mencionar porque quiero que las conozcan, pero no voy a abundar en ellas. Lo que hemos estado haciendo es que para empezar, y derivado del COVID, se ha hecho andar un grupo técnico de trabajo en salud mental que al día de hoy tiene ya una estrategia para actuar ante diferentes emergencias como pudieran ser sismos, incendios, inundaciones, entre otras desastres naturales que pueden existir. La intención es que podamos alfabetizar en materia de protección civil a la población general y hacer énfasis en las actividades de salud mental. Tenemos también por cuarto año consecutivo, y les hacemos una invitación en septiembre, el 10 de septiembre, pero nosotros tomamos la semana previa, la Semana Mundial de conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que son actividades a nivel nacional dirigidas a la población abierta. Hemos lanzado diferentes campañas, por ejemplo, campaña antiestigma, la campaña Yo Te Veo. Toda esta información ya la pueden encontrar en los canales de YouTube de SAP, CONADIC y CONSAME. También tenemos iniciativas en todos los estados para poder tener grupos de apoyo emocional y dar educación para la salud a personas en los temas básicos de salud mental, que es la ansiedad, que es la
la depresión, qué es el TDA, cómo puedo poner límites, cuáles videojuegos son buenos, cuánto tiempo tienen que estar los niños dependiendo de la edad enfrente de las pantallas. Tenemos otra iniciativa que se llama Clubes de Lectura a nivel nacional. Es una colaboración con el Fondo de Cultura Económica para poder instaurar en todo el país clubes de lectura y poder salvar a las personas a través de esta actividad y otras. A veces se suman otras actividades como artísticas en general dentro de estos clubes. Tenemos ya la línea de la vida para atención telefónica con los protocolos renovados, principalmente en materia de suicidio, pero también en otras problemáticas, y no tienen que ser problemáticas, también puede ser solamente para orientación. Un ejemplo de estos avances es que hemos logrado capacitar a los medios de comunicación de todo el país, a muchos medios de comunicación, y tenemos que a la hora de meter en Google la palabra suicidio, la primera información que se despliega es el número de la línea de la vida, si es que algún chico pues está pensando, ¿no? Tenemos también los directorios que ustedes pueden acceder con geolocalización para detectar todas las unidades de salud mental y adicciones del país que pueden dar atención. En la página de Indesol, si ustedes se meten en el mapa, en la pestaña de salud, ahí están todas las unidades con teléfonos, horarios, tipo de servicio, la geolocalización, la dirección, y para las personas sea más fácil acceder a esta información. Está el programa Contacto Joven, que es colaboración con INJUVE para dar acompañamiento en salud mental. Capacitamos a estos jóvenes que dan el acompañamiento a través del WhatsApp. Y estamos también haciendo el tamizaje al sistema de salud. Comenzamos con los médicos internos de pregrado y pasantes de servicio social. Cabe mencionar que estos médicos están muy saturados y también tenemos que cuidar a nuestro personal de salud, y estamos haciendo intervenciones con los que puedan tener un riesgo alto de consumo de sustancias, de acoso, de suicidio, entre otras problemáticas. Estamos trabajando intensamente en las jornadas de salud pública, en el sistema de gestión de casos, para que cuando haya un intento suicida se pueda dar seguimiento. Ya se sabe que cuando a una persona se le da de alta por un intento suicida, el día que se le da de alta o el siguiente día es el día que cometen el suicidio. Y se sabe que si se les da un seguimiento, una llamada, 24, 48, 72 horas después del intento, este riesgo de suicidio disminuye a más del 50%. Tenemos ya para cerrar que las diferentes herramientas que se presentan, y que hay otras tantas, pero bueno, quería presentarlas más avanzadas el día de hoy. Lo que pretenden es que podamos trabajar teniendo como punto central a las acciones comunitarias, a las personas en su entorno inmediato, con sus determinantes biológicos, mentales y sociales, para poder incidir y hacer que ellos incidan tomando la responsabilidad de su propia salud en su contexto más cercano. Aquí son algunas fotografías de ejemplos de las acciones que se vienen presentando a nivel nacional, incluso con personas privadas de la libertad, los números de apoyo o recursos y sitios web a los que pueden acceder para tener más material, y simplemente les doy las gracias y ya dejo de compartir. Muchas gracias, Diana. Realmente es un panorama muy completo. Híjole, yo a veces creo que hasta cierto punto desalentador, pero bueno, que nos permite de alguna manera tener claridad en dónde estamos, ¿no? Y qué hace falta, ¿no? Entonces, pues te agradecemos mucho que nos lo compartas. También creo que hay grandes herramientas que se han venido desarrollando. Como digo, es muy desafiante y seguro hace falta mucho, pero también la importancia de tener estos espacios y de hablar de ellos de manera no solo pública, sino también de posicionarlos a nivel internacional en los distintos espacios, va poniendo también mucho más énfasis y de alguna manera va también movilizando recursos de todo tipo hacia ellos, ¿no? Entonces, pues nada, te agradecemos mucho. Estamos ya con el tiempo encima, siempre estos temas nos apasionan y evidentemente no se pueden abordar de manera ágil, porque pues nada más y nada menos es la salud y el trabajo en el marco de un contexto bien complejo como el que ya decíamos.
Así que pues no quiero despedirme sin darles la palabra de nueva cuenta a Marcos, Luis, Mario, Miranda y por supuesto a ti de nuevo, Diana, como pues con un mensaje de reflexión. No quisiera llamarle conclusión porque creo que son de estas conversaciones que no pueden concluirse, sino más bien que pues nos invitan a seguir reflexionando. Y quisiera que esa reflexión fuera más en torno a esto, o sea, cómo la participación de las personas jóvenes en estos espacios internacionales contribuyen a que los temas tan desafiantes como el trabajo, la salud integral, puedan tener avances a la par del contexto, que era algo que nos señalaba al principio Luis Guillermo, que pues decía, esto nos rebasó. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo creen? Tratamos de hacerlo de manera muy ágil, así con el mensaje que quisieran quedarse. Pueden ser hasta preguntas, ¿no? Porque a veces yo creo que problematizar nos ayuda a seguir reflexionando y a seguir pensando. Entonces, iniciamos con Luis, adelante, para Sí, escucharte de nuevo. gracias. Y creo que ahí mi respuesta sería muy concreta. Si nosotros nos va a tocar vivir este futuro que ya está muy próximo, creo que también lo que nos toca es tener voz y voto en el futuro que queremos para nosotros, ¿no? Cuando ya tengamos ya, bueno, yo tengo 24, cuando tengamos 35, 45, 55, 60, ¿qué futuro queremos tener de aquí hasta que pues dejemos este mundo, ¿no? Y cuál le queremos dejar también a las generaciones que están por venir con nosotros, ¿no? Creo que, y otros temas como por ejemplo cambio climático no nos dan mucho margen de tiempo para que cuando lleguemos al poder en nuestra generación hagamos algo al respecto, ¿no? Entonces el cambio tiene que empezar y nuestra incidencia tiene que empezar de ya. Algo que decía, por ejemplo, otra de las personas de la delegación, Jimena, decía una frase que sonó mucho en el foro: buscamos sostenibilidad, no dependencia, ¿no? Entonces, que se nos dé también el espacio ya no como un prop de una fotografía, sino que también podamos decir cómo queremos ver nuestro futuro, y no solo en temas de salud, trabajo, sino en todos los que nos atañen como sociedad, como jóvenes. Pues creo que ahí reside esa importancia, ¿no? El que ya no solo alcemos la mano, digamos nuestra opinión y después nos retiremos y no pase nada, sino que también tengamos capacidad de agencia, que es algo que también estamos moviendo mucho como delegación mexicana, que el foro del G20 tenga una o un representante juvenil permanente en ese foro, ¿no? Y pues creo que ese es el mayor reto. Y antes de despedirme, invitar a las personas que nos están viendo, escuchando, a que nos sigan en nuestras redes sociales de la delegación, @Y20 México en Instagram y Twitter, para que puedan ver nuestras actividades. Gracias. Muchas gracias, Luis. Te invitaría además a que dejes en los comentarios las redes, porque luego es mucho más sencillo tomarlas de ahí. Así que, por favor, ayúdanos a ponerlas ahí. Estuve revisando aquí el chat y en realidad no tenemos grandes comentarios, pero estoy segura que la conversación también se puede dar a propósito de estas redes, entonces que las dejemos por ahí. Bueno, ahora le doy la palabra a Miranda. Cuéntanos en un minuto qué reflexión nos dejas. Pues bueno, yo creo que para no justamente repetir lo que ya mencionó Guillermo, que es muy importante en cuanto a dar como una respuesta de nuestra participación en este tipo de espacios, pues tal vez un poco tomando la palabra, Nayeli, de lo que comentabas de una reflexión más como preguntas que surgen a raíz de esta participación, pues es justamente el cómo, ya conocemos la importancia, pero el cómo hacemos estos espacios más incluyentes, ¿no? Porque al final, como mencionábamos, pues es un privilegio que nosotros podamos estar aquí, que nuestras voces puedan ser escuchadas. Entonces, ¿cómo abrimos estos espacios a todas las personas? Y al mismo tiempo también, aunando a lo que mencionaba Guillermo, es también cómo hacemos estos espacios más vinculantes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cómo aumentamos la relevancia de lo que se está presentando en estos espacios y el compromiso que se tiene a raíz de lo que vamos a generar en este foro. Porque al final, justamente el objetivo es que no solamente se queden palabras, sino que tanto los estados como todos los delegados que estamos representando en nuestros países nos quedemos con ese compromiso de llevarlo a estas acciones concretas, ¿no? Y de seguir trabajando porque realmente haya un impacto más tangible del trabajo que se está realizando.
Me parece que estás muteada. Estoy muteada, en efecto. Muchas gracias por decirme. Lo bueno es que ya en esta virtualidad aprendimos a leer los labios, pero mejor decirlo de viva voz. Muchas gracias, Miranda. Ahora, Mario, te escuchamos. Cuéntanos una reflexión rapidísima en un minuto también. Ahí estamos viendo tu pantalla. ¿Sí querías enseñarnos tu pantalla? Sí, muchas Sí, gracias, ¿verdad? Naya. Aprovechando la invitación que nos haces de plantear como reflexión final o preguntas o punteo de temas muy rápido, y dado que soy pésimo para hacer síntesis de un minuto, me va a valer de 4 diapositivas muy rápido. Primero, en este intento de fusionar los temas centrales de ambos tracks, tanto inclusión laboral como salud, y que llegamos al concepto de salud ocupacional, hay 4 datos muy rápidos que yo quiero compartir como para la reflexión y que me parece que va a configurar una agenda bien, bien importante. Uno, hay un estudio de la Agencia Europea para la Seguridad de la Salud que nos dice que a nivel mundial, cada año se presentan 374 millones de personas trabajadoras con lesiones laborales, no mortales, es decir, del centro del tema del que estamos hablando. ¿Cuántas personas sufren afectaciones a la salud mental ligadas al entorno laboral? No lo sabemos. No hay estudios hoy en día que nos lleven a ese terreno del conocimiento y eso me parece fundamental. ¿Por qué es relevante? Porque este mismo estudio nos demuestra que en el mundo hay 40% más probabilidades de sufrir una lesión en el entorno laboral si eres una persona joven. Insisto, hablamos de lesiones en términos físico-materiales, no de salud mental, y ese es un tema importantísimo. Sobre los factores de riesgo para las personas jóvenes, de este mismo estudio y de otro par de estudios de OIT, no los voy a detallar, pero por supuesto está la inestabilidad en los empleos. La crisis mundial de empleo joven ha llevado a altísimas concentraciones de personas jóvenes en empleos informales, temporales o atípicos. Esa es otra beta de discusión que no hay que dejar de lado. Dos, el desarrollo emocional, específicamente de las personas adolescentes que están en el entorno laboral. Por supuesto que hay mayor susceptibilidad a las presiones sociales y laborales, el nivel de instrucción que se explica solo, la falta de cualificación y formación dada la experiencia y también se explica estructuralmente sola, el desarrollo físico que está por supuesto ligado a la edad y problemas de vulnerabilidades transversales. Quiero cerrar con algunas pautas, solo son 6 ideas basiquísimas. ¿Cómo resolvemos el problema? Porque al final es la pregunta que tenemos que plantearnos. El problema de todas estas brechas y de la diferenciación en cómo las desigualdades y las brechas nos afectan como sociedad. Uno, hacer participar a las personas jóvenes, esto es generar estructuras de incentivos. Hablábamos de justo cómo habilitar a las y los jóvenes, lo mencionaba Miranda con gran énfasis. Parte de la altura que tiene la delegación en el U20 es justo eso, cómo generar esas estructuras de incentivos e incentivar, inspirar a otras personas jóvenes a que lo hagan. Dos, más y mejores datos. Tenemos mucha deficiencia de información y de datos. Los pocos que tenemos nos dan información bien crítica. Uno de ellos, por ejemplo, para no detenerme más, ¿en qué sectores, por ejemplo, hay mayor afectación de personas jóvenes en términos de salud ocupacional? En el sector primario y en el sector agropecuario. Y desde luego hay una correlación importantísima de qué tipo de jóvenes llegan al sector agropecuario y primario. ¿Y qué pasa en términos de desigualdades con todos los otros sectores? ¿Y qué pasa con la reproducción de desigualdades dentro de esos dos sectores? Son discusiones que hay que tener y que no hay que soltar. Legislación y regulación también se explica sola. Colaboración tripartita, empleados, empleadores y gobiernos. Muy importante, integración en la enseñanza. Las personas, todas deberíamos aprender de seguridad y salud en el trabajo desde antes de incorporarnos a la fuerza de trabajo. Solo ello garantizaría que podamos no solo aprovechar estas posibilidades, sino detonar y reproducir. Y finalmente, difusión y sensibilización, que es lo que se está haciendo justamente a través de esta delegación, a través del U20, a través del G20. Y por eso es que nos da tantísimo gusto poder ser parte a nivel institucional de estos esfuerzos. Me despido con esta cita de la OIT: la salud ocupacional es una estrategia que asegura la salud de las y los trabajadores, así como la fortaleza de las economías nacionales a través de una mejor productividad. Las implicaciones no es que sean menores, pero las implicaciones no solo tienen que ver con la salud física y emocional y mental de las personas, tiene que ver con el desarrollo integral de los países. De tal suerte que si para alguien le faltan argumentos, motivos o incentivos, esta cita me parece que nos ayuda muchísimo a decir las implicaciones son altas, igual de altos tienen que ser los esfuerzos de coordinación. Ayeli, muchísimas gracias. Casi un minuto, fueron 3. Casi lo logro. Gracias, Mario. Sí, casi, pero además estuvo muy bien. Muchísimas gracias.
Adelante, Diana. Yo creo que también nos queda mucho por reflexionar respecto a todo el tema de salud mental. Digo, Mario lo vinculó muy bien al tema del trabajo, pero ¿qué decir de la salud mental? Una reflexión final me parece bien compleja porque pues sí estamos ante un gran desafío. Adelante. Yo nada más quisiera decir que, bueno, tenemos que aprovechar lo que tenemos en el buen sentido. Uno es el bono poblacional que tenemos ahorita, todavía con la cantidad de jóvenes que hay en nuestro país, que es el gran recurso. Tenemos que invertir en estos chicos con lo que tengamos. Recurso suficiente no va a haber para muchas cosas, pero sí tenemos algo y tenemos grandes riquezas. Yo hablo por la salud mental de gran capacidad de enseñanza, gran capacidad de sensibilización, de atención, y esto solamente lo vamos a lograr con 5 puntos. Quise resumir lo más que pude y lo hice en 5 puntos, aunque falta mucho más, como lo mencionan, en particular Nayeli, es eduquémonos en el sentido de modificar mi forma de pensar, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer que una persona entienda que debe de usar un condón? ¿Cómo debo de hacer que una persona entienda que tiene que hacer ejercicio? ¿Cuál es la muesca o el huequito para que esa persona lo entienda y lo haga, lo ejecute? El segundo punto es comuniquémonos entre todos. Ya dejemos de lado las ideas de esto es mío y esto yo lo hago y a mí me toca. Regalemos el conocimiento y las acciones que estamos haciendo para que a alguien más le sirva. El tercer punto es escuchémonos. No sabemos escucharnos. De pronto, cuando estamos oyendo a una persona, ya estamos pensando en lo que le vamos a responder. Tenemos que aprender a tener una escucha activa y a validar las emociones, los estados de ánimo, las situaciones sociales, económicas de las personas y aceptarlas como son, con lo que tienen para poder ayudarlas. Pero antes tengo que aceptarme yo y escucharme a mí. Organicémonos, ¿para qué? Para poder ir juntos a mejorar todas estas problemáticas que hemos venido hablando. Solos va a ser casi imposible. Vayamos juntos y pongámonos de acuerdo y sobre todo actuemos. Dejemos de lado los documentos que también son importantes, pero actuemos e invitemos a todos esos jóvenes a actuar, a que se den cuenta de que es mejor hacer algo chiquitito en su comunidad a no hacer nada porque nadie hace nada, que es mejor hacer 3 abdominales a no hacer ninguna, que es mejor tomar medio vaso de agua a dejar de tomar agua y tomar 1 litro de coca. A lo que voy es que con pequeñas acciones todos los días podemos llegar más allá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Híjole, la verdad es que estoy muy contenta con este espacio y espero que sobre todo Luis Guillermo y Miranda lo estén también, porque creo que pues ellos son, digamos, quienes impulsaron este espacio a propósito de la participación que van a tener en la India. Lo que más me gusta es que se queda grabado y que muchas personas van a poder escucharlo. Ojalá lo sigamos difundiendo porque sabemos también que de pronto puede ser complejo que todo el mundo siga en el mismo momento, pero lo vamos a dejar grabado y lo vamos a poder compartir. Yo ya para cerrar este espacio, agradeciéndoles a todos quienes nos acompañaron hasta el final, su paciencia y su interés, quiero también referirme a 5 puntos. El primero es que necesitamos que este tipo de espacios se siga reproduciendo, que el diálogo se multiplique, pero sobre todo que la participación en general, pero en particular de las personas jóvenes, como ya bien lo decía Miranda, deje de ser un privilegio y se convierta en lo que debería de ser un derecho, que al final de cuentas es esto que también Diana dice, ¿cómo actuamos? Necesitamos ponernos en movimiento, así sea con pequeñas acciones desde lo físico, como bien lo señalabas, hasta lo político. Necesitamos jóvenes participando. Lo segundo es que sin duda tenemos una serie muy grande de desafíos en torno a lo laboral y a la salud, ¿no? Y el cómo vincular esto relativo al bienestar me parece que es lo más importante. O sea, no están desligados, son temas que son fundamentales y que además, como bien se decía, pues no vamos a resolver solas y solos. Necesitamos de la suma de esfuerzos de actores y de alianzas que permitan que tanto en lo laboral como en la salud se reduzcan las brechas de desigualdad que siguen siendo el factor más relevante y que además aprovechemos las lecciones que nos dejó la pandemia para podernos poner a la par del contexto, ¿no? Y que no nos siga ganando porque no lo vamos a poder alcanzar. Lo tercero es que creo que creo que entendimos todas que el tema de la salud pues es algo intrínseco al bienestar. No se puede hablar de bienestar
sin salud en todas las dimensiones y evidentemente la salud mental es una dimensión fundamental que no habíamos dimensionado, que ya cada vez está más clara y que necesitamos hablar cada vez más de ella. El cuarto punto, creo que lo dijiste también muy bien, Diana, el tema del bono demográfico. En efecto, queda muy poco tiempo. No lo hemos aprovechado. Bueno, todavía tenemos tiempo, poquito, pero tenemos tiempo y se tiene que aprovechar. Y yo le sumaría también el tema de la intergeneracionalidad y de la solidaridad intergeneracional. Luis Guillermo nos decía, ¿por qué los jóvenes tienen que participar? Pues porque nos va a tocar vivir las consecuencias. Yo creo que sí, por un lado, pero también, pues ahí, ahora sí que tenemos que ir viendo que esto es un asunto intergeneracional, tanto de las generaciones pasadas como de las futuras, y que no podemos trabajar ya por el bien individual, sino que tenemos que pensar en cómo vamos a dejar este planeta, cómo nos lo dejaron, cómo lo construimos o lo reconstruimos de una manera distinta, pues, ¿no? Y ahí justo de nuevo el tema de las brechas de desigualdad y lo que ha implicado todo esto para el tema de género es impresionante. Que sigamos, insisto, hablando de que cerca de el 80% de las tareas de cuidado las siguen haciendo mujeres y mujeres jóvenes, habla de que les estamos mermando todas sus oportunidades para un proyecto mejor. Entonces, pues hay una gran brecha y ojalá que nos alcance el bono demográfico para poder hacer frente. Y por último, pues sí, cambiar el chip en torno a la perspectiva de juventud, que es cómo miramos de mejor manera a las personas jóvenes, pero cómo también cambiamos el chip respecto a justo a ser, como bien decías, más generosos, a escucharnos más, a construir más en colectivo, a pensar más en comunidad, pues, ¿no? Y creo que esa es también una de los grandes sellos que hemos tratado de tener en estrategias como la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones que también nos compartías, cómo cambiamos esta lógica de lo individual a lo colectivo a propósito de las comunidades. Y pues nada, creo que ha sido un espacio, como les dije, muy redondo, muy enriquecedor y ojalá que lo podamos replicar muchísimo. Y cierro solamente agradeciendo muchísimo a las instancias que nos acompañaron, a las personas que nos acompañaron. En primer lugar, vuelvo a dar las gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la participación de la embajadora Carmen Moreno Toscano, quien ahora está encargada de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y como les decía, además ella juega un rol súper importante en el G20, así que pues es una aliada sin duda muy importante que siempre está pendiente de lo que dicen las personas jóvenes. También pues agradezco a todo el equipo del INJUVE, a por supuesto Mario que nos acompañó. Muchas gracias, Diana, que siempre lo he dicho, eres una aliada inmejorable del instituto, no solo en este tema, sino en otros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, por supuesto, a Guillermo Luna Gómez. Te deseamos la mejor de las suertes en el espacio que vas a tener pronto y, por supuesto, que sigue contando con nosotros. Lo mismo a ti, Miranda, que también pues creo que eres una maravillosa representante de las causas de las mujeres jóvenes. Así que, pues muchísimas gracias a todas. Se queda grabado esto, cerramos la transmisión, que tengan buena tarde y de verdad muchas gracias. Chao.